Mi hijo me echó en Navidad. Eres una carga. 3 días después descubrió el sobre. El olor a ponche llenaba cada rincón de la casa. Canela, tejocotes, guayabas, el aroma dulce y especiado que durante décadas Norma había asociado con la palabra hogar. Llevaba desde las 10 de la mañana, parada frente a la estufa, removiendo con una cuchara de madera aquella olla enorme que alguna vez perteneció a su propia madre. Una olla abollada en uno de sus costados que había sobrevivido 3 mudanzas, 2 inundaciones y el paso implacable de 40 años. La cuchara giraba, lenta, paciente, igual que ella, igual que siempre. Afuera la colonia Narvarte lucía sus mejores galas navideñas. Los vecinos habían colocado luces de colores en sus fachadas, guirnaldas verdes y rojas trepando por los barandales de herrería, pequeños nacimientos asomados tras las ventanas. El frío de diciembre en la Ciudad de México tenía esa textura particular, no el frío brutal del norte ni el frío húmedo de las costas, sino algo más sutil, más traicionero, un frío que se metía por debajo de los suéteres y se instalaba en los huesos con la certeza de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Norma tenía 68 años, aunque cuando se miraba al espejo, a veces no reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. No era que se sintiera vieja por dentro, era que el espejo parecía exagerar, acumular en su reflejo todos los cansancios que ella misma se negaba a reconocer. Las manos, sí, esas no podía ignorarlas. Manos que habían lavado miles de platos, remendado cientos de calcetines, sostenido frentes con fiebre en noches de angustia, firmado cheques que vaciaron cuentas para que otros pudieran seguir adelante. Manos que ahora removían el ponche con el mismo amor callado de siempre. Néstor llegaría con Valeria y con la pequeña Jimena alrededor de las 2 de la tarde. Era Nochebuena, el 24 de diciembre, el día que en la familia de Norma siempre había sido el más sagrado del año, más que el 25, más que el 1 de enero, más incluso que los cumpleaños. Héctor, su esposo, el hombre con quien compartió 31 años de matrimonio antes de que un infarto se lo llevara de madrugada un martes de febrero, había insistido siempre en que la Nochebuena era la noche en que Dios le daba permiso a las familias de ser felices sin pretextos. Eso decía Héctor, con esa forma suya de convertir las cosas simples en algo que valía la pena recordar. Norma había llegado a casa de su hijo 4 días antes. Néstor la había llamado 2 semanas atrás, cuando todavía había tiempo de organizar el viaje desde Querétaro, donde ella vivía sola en el departamento que compró después de vender la casa familiar, el dinero que le quedó después de los gastos del velorio y las deudas que Héctor dejó sin decírselo. Esas deudas que Norma descubrió una a una durante los meses que siguieron a su muerte, como si el hombre hubiera guardado secretos enterrados en distintas partes del jardín, y ella fuera descubriéndolos cada vez que intentaba plantar algo nuevo. «Mamá, ven para acá para Navidad», le había dicho Néstor por teléfono. «Jimena pregunta mucho por ti, y la casa se siente vacía sin alguien que cocine de verdad». Esa última parte la había dicho riendo, con ese tono de broma que usaba cuando en realidad estaba diciendo algo en serio. Norma había aprendido a leer entre líneas a su hijo desde que el muchacho tenía 5 años y mentía sobre quién había roto el florero del comedor. Los ojos de Néstor nunca cambiaron. Cuando estaba diciendo algo que le costaba trabajo admitir directamente, «Si te gustan mis historias y valoras mi trabajo, no dejes de invitarme un café». Es un gesto pequeño, pero para mí hace una gran diferencia y me ayuda a seguir creando historias con el corazón. El enlace está en el comentario fijado. Muchas gracias por tu apoyo. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. La voz se le ponía un poco más aguda, un poco más ligera, como si el humor fuera un paraguas contra la vergüenza. Norma hizo las maletas esa misma tarde, no porque la necesitaran para cocinar, aunque eso también era verdad, no porque Jimena la extrañara, aunque eso la llenaba de una ternura que le apretaba el pecho de una forma que no sabía si era alegría o dolor, o las dos cosas, al mismo tiempo. Hizo las maletas porque Néstor era su hijo, porque en 40 años de ser madre
Había aprendido que los hijos no siempre piden ayuda con las palabras correctas, que a veces el amor se comunica en código, que a veces una llamada de teléfono que parece intrascendente es en realidad la señal de que alguien está ahogándose y no sabe cómo pedir que le lancen un salvavidas. Lo supo cuando llegó. La casa tenía ese silencio que no es paz, sino tensión contenida. Valeria la recibió con un abrazo correcto, del tipo que se da más por compromiso social que por afecto genuino, una presión breve en la espalda y el gesto de quien ya está pensando en otra cosa. Norma no se ofendió. Llevaba tiempo entendiendo a Valeria, aunque entender a alguien no significa que deje de dolerte. Valeria era una mujer hermosa e inteligente de 35 años, que había construido su identidad sobre la idea de que podía con todo. Gerente de ventas en una empresa de logística, madre de Jimena, esposa de Néstor, dueña de una agenda que parecía diseñada para no dejar ni un minuto libre al arrepentimiento. El problema con las personas que creen que pueden con todo es que cuando algo empieza a derrumbarse, cuando la realidad presenta una factura que no estaba en el presupuesto, la frustración no encuentra una válvula de escape razonable y busca la grieta más próxima por donde salir. Y Norma, sin saberlo claramente, sin haber hecho nada para merecerlo, llevaba meses siendo esa grieta. Los primeros 2 días transcurrieron con relativa calma. Norma cocinó, limpió, jugó con Jimena, ayudó a decorar el árbol que Valeria había comprado artificial porque, según dijo, los naturales ensuciaban demasiado. Norma no dijo nada sobre eso, aunque Héctor y ella siempre compraron árbol natural, uno que olía a pino de verdad, a bosque, a algo vivo. Guardó silencio porque aprendió hace mucho que hay batallas que no vale la pena pelear, que hay cosas que puedes soltar sin que eso signifique que no te importan. Néstor llegaba del trabajo tarde y cansado. Se sentaba a cenar con ellas, pero su mirada estaba a medias en la mesa y a medias en algún lugar al que Norma no tenía acceso. Había algo en sus hombros, una tensión, una forma de cargar el peso de su propio cuerpo que le recordó a él mismo cuando tenía 16 años y reprobó matemáticas y le tuvo miedo durante una semana entera a decírselo a su padre. ¿Todo bien en el trabajo, hijo?, le preguntó Norma la segunda noche, cuando Valeria ya había llevado a Jimena a dormir y los dos se quedaron solos en la cocina. Néstor tardó demasiado en responder, y eso, en sí mismo, ya era una respuesta. Sí, mamá. Todo bien. Norma asintió. Recogió los platos. No insistió. Esa era otra cosa que había aprendido, que a veces el amor más generoso es el que sabe cuándo no preguntar. La mañana del 24 amaneció gris y fría. Norma se levantó antes que todos, a las 6, con esa costumbre de toda la vida que ninguna jubilación había conseguido borrar. Hizo café, sacó los ingredientes para el ponche, comenzó a preparar los tamales que había planeado hacer desde antes de llegar, masa y relleno que trajo desde Querétaro envueltos en plástico, con el cuidado de quien transporta algo valioso. A las 8 se levantó Jimena. A los 8 años la niña tenía los ojos de su padre, pero la boca de Valeria, esa forma de decir las cosas directamente sin filtro que en los niños resulta encantadora y en los adultos a veces resulta hiriente. Jimena se sentó en la barra de la cocina con su pijama de figuras de gatitos y miró a su abuela trabajar con esa atención absoluta que solo tienen los niños pequeños, esa capacidad de ver a las personas como si fueran lo más interesante del universo. Abuela, ¿por qué siempre que vienes huele rico la cocina? Norma sonrió. Se limpió las manos en el delantal y le revolvió el cabello a la niña con una ternura que venía de muy adentro. Porque cocinar con amor tiene olor, mi vida. ¿Y sin amor no tiene olor? Tiene olor, pero diferente. Sabe a comida nomás. No sabe a casa. Jimena procesó eso con la seriedad de quien está aprendiendo algo importante. Luego saltó de la barra y fue a buscar a su madre. Valeria bajó a las 9:30 con cara de no haber dormido bien. Norma le ofreció café y ella lo aceptó sin decir gracias, lo cual no era necesariamente mala educación, pensó Norma, sino simplemente el
lenguaje de alguien cuya cabeza estaba en otro lado. Néstor bajó a las 10 y se quedó parado en el umbral de la cocina mirando la actividad con una expresión extraña, mezcla de algo que podría haber sido gratitud y algo que definitivamente era angustia. Mamá, no tenías que hacer tanto. No es tanto, hijo. Es Navidad. Él asintió, se sirvió café y se fue a la sala con el teléfono. Norma lo escuchó hablar en voz baja durante varios minutos. No intentó escuchar. Removió el ponche y se concentró en el olor de la canela. Fue a mediodía cuando todo se rompió. No llegó de repente. Llegó como llegan las tormentas verdaderas, no de golpe, sino con señales que uno elige ignorar porque no quiere creer en lo que está viendo. Primero fue una discusión en voz baja entre Néstor y Valeria en la recámara, palabras apagadas por las paredes, pero cuyo tono llegaba perfectamente hasta la cocina, donde Norma seguía trabajando. Luego Valeria salió con los labios apretados y empezó a reorganizar cosas en la sala con esa energía de quien necesita mover objetos para no explotar. Luego Néstor salió también. Se sirvió otro café, aunque el primero apenas lo había terminado, y se quedó parado en la cocina mirando a su madre con una expresión que Norma no le había visto antes. O sí la había visto. Una vez, cuando tenía 12 años y le tuvo que decir que el perro que ella misma había cuidado durante meses mientras él estaba en el campamento de verano había muerto de una enfermedad que el veterinario no pudo diagnosticar a tiempo. Esa cara de alguien que está a punto de decir algo que sabe que va a lastimar. «Mamá», empezó Néstor, «dime, hijo, necesito que hablemos de algo». Norma dejó la cuchara apoyada en la olla. Se volvió hacia él. En ese momento, aunque no podría explicar cómo ni por qué, supo lo que iba a venir. No los detalles, no las palabras exactas, pero sí la forma de cuando la vida está a punto de partirse en dos. Claro. Néstor miró hacia la sala, como verificando que Jimena no estuviera cerca. Luego volvió la mirada hacia su madre, y en ese momento Valeria también entró a la cocina, se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados, y Norma entendió que esto no era una conversación espontánea. Esto estaba preparado. «Es que la situación está difícil, mamá. Económicamente, más de lo que hemos dicho». «¿Cuánto?» Néstor tragó saliva. «Perdí la mitad de mis clientes en octubre. La empresa estuvo a punto de quebrar. Seguimos pero con muchos recortes. Y el crédito de la casa se detuvo». Valeria hizo un sonido pequeño desde la puerta, algo que podría haber sido impaciencia o apoyo. Era difícil distinguir. «El crédito de la casa está atrasado», continuó Néstor. 3 meses. Y los gastos con Jimena, la escuela, los extras, todo junto. Estamos muy apretados, mamá. Norma esperó. Sabía que no había terminado. Y Valeria y yo hemos estado hablando de que tal vez sería buena idea que tú te vinieras a vivir con nosotros, para ahorrar el costo de tu departamento de Querétaro. Y así también puedes ayudar con Jimena en las tardes cuando Valeria y yo estamos trabajando. Silencio. Norma miró a su hijo. Luego miró a Valeria. La expresión de Valeria no era de quien está proponiendo una solución. Era de quien ya tomó una decisión y está esperando que la otra persona la acepte. «Ya veo», dijo Norma despacio. «No es que no te queramos aquí, mamá. Es que no me estás invitando a venir, Néstor. Me estás pidiendo que deje mi vida para ser la niñera de Jimena». El silencio que siguió fue distinto al anterior. Este tenía peso. «Eso no es justo», dijo Valeria desde la puerta. Su voz era controlada, pero con ese filo de bajo que Norma había aprendido a reconocer. «Néstor te está ofreciendo un hogar con tu familia. Muchas personas en tu situación lo agradecerían». «¿Cuál es mi situación, Valeria?» «Sola, mayor, dependiente». La palabra cayó en la cocina como una piedra en agua quieta. «Dependiente». Norma sintió algo moverse en su interior, algo que no era exactamente dolor, sino algo más antiguo y más profundo, algo que reconoció como la sensación de quien lleva mucho tiempo aguantando
y acaba de escuchar la gota que llena el vaso. Yo no soy dependiente, dijo Norma. Su voz era tranquila. Eso era lo que más la sorprendió, lo tranquila que estaba su propia voz. Tengo mi departamento, tengo mi pensión, tengo mi vida. Una pensión, que apenas alcanza, dijo Valeria. Valeria. La voz de Néstor tuvo un matiz de advertencia, pero Valeria ya no se iba a detener. Norma lo supo en el momento en que la mujer se despegó del marco de la puerta y entró completamente a la cocina, porque eso significaba que ya no estaba conteniendo, ya no estaba moderando, ya estaba diciendo lo que llevaba tiempo queriendo decir. Norma, con todo el respeto, la situación es la siguiente. Tenemos un presupuesto que no alcanza. Tenemos una niña que necesita atención. Tenemos una casa cuyo crédito está a punto de vencerse. Y tenemos a una persona que viene aquí cada 2 meses, ocupa el cuarto de visitas, consume recursos y... Valeria, para. Néstor levantó la voz. No. No voy a parar porque llevamos meses bailando alrededor del tema y ya es suficiente. Valeria se volvió hacia Norma con esa mirada directa que en otras circunstancias Norma podría haber admirado. Eres una carga, Norma. En este momento, con todo lo que está pasando, las visitas largas y los gastos adicionales y la energía que consume, tener que atenderte es demasiado. O te quedas aquí de forma permanente a ayudar, o necesitamos que dejes de venir tanto tiempo. El silencio que siguió fue absoluto. Norma miró a Valeria, luego miró a Néstor, que tenía los ojos en el suelo y no los levantaba, y eso le dijo todo lo que necesitaba saber. Que Néstor no estaba de acuerdo con la forma en que Valeria lo había dicho, que le dolía, que se arrepentía, pero que tampoco iba a contradecirla, que el miedo de su hijo era más grande que su amor en ese momento, y eso, más que las palabras de Valeria, fue lo que le rompió algo a Norma por dentro. No lloró. Eso también la sorprendió. Había imaginado, en algún momento lejano e hipotético, que si alguna vez algo así sucedía, lloraría. Pero no lloró. Hubo algo que se instaló en ella, frío y claro como el agua de un río en enero, y lo que ese frío le decía era, ya. Entiendo, dijo. Norma. Mamá. No, hijo, entiendo. De verdad. Se quitó el delantal. Lo dobló con cuidado, con esa meticulosidad suya que no era obsesión sino respeto, la convicción de que las cosas merecen ser tratadas bien, incluso cuando tú no estás siendo tratada bien. Lo puso sobre la barra, apagó la flama del ponche. Voy a recoger mis cosas. Mamá, no tienes que irte hoy, es Nochebuena. Sí tengo que irme hoy, Néstor. No hubo drama, no hubo portazos, no hubo palabras más altas que otras. Norma subió al cuarto de visitas, sacó su maleta de 40 años de buen servicio, la abrió sobre la cama que había hecho con cuidado esa misma mañana y comenzó a doblar y guardar su ropa con la calma de quien está haciendo algo que ya tiene muy claro. Tardó 20 minutos. En ese tiempo escuchó a Néstor y Valeria discutir en voz baja en el pasillo. Escuchó a Jimena preguntar desde su cuarto qué estaba pasando y a su madre decirle que nada, que todo estaba bien. Escuchó el mundo de la casa, todos sus sonidos familiares, la tubería que crujía en el baño de en medio, el refrigerador que zumbaba un tono ligeramente agudo, el árbol artificial que no olía a nada. Cuando bajó con la maleta, Néstor estaba en las escaleras. «Mamá, por favor». «Está bien, hijo, no está bien. Lo que dijo Valeria...» «Lo que dijo Valeria», interrumpió Norma suavemente, «son cosas que tú también has pensado, solo que ella tuvo el valor, o la imprudencia, de decirlas en voz alta». Néstor no respondió, y ese silencio fue la confirmación. Norma llegó a la sala, puso la maleta junto a la puerta, fue a la cocina, buscó un sobre en el cajón donde Valeria guardaba las cosas de papelería, lo encontró, lo tomó, fue a la mesa del comedor y sacó de su bolsa un sobre más pequeño que traía guardado desde antes de llegar, un sobre grueso y sellado que había preparado en Querétaro sin saber exactamente cuándo ni cómo lo iba a dejar, pero con la certeza de que tarde o temprano necesitaría hacerlo.
Lo metió dentro del sobre más grande. Cerró el sobre grande y lo dejó en el centro de la mesa del comedor, sobre el mantel navideño de cuadros rojos y verdes que ella misma había llevado, porque Valeria no tenía uno, y Norma pensaba que la mesa de Navidad merecía un mantel que lo pareciera. Fue por su maleta. Jimena apareció en las escaleras con su pijama de gatitos, descalza sobre el piso frío, con los ojos grandes y la cara de quien sabe que algo está mal, pero no entiende qué. «¿Abuela, te vas?» Norma dejó la maleta. Se agachó hasta quedar a la altura de la niña. Le tomó el rostro entre las manos. Las manos de Norma, viejas y expertas, reconocieron la carita de Jimena como reconocen los dedos de un músico las teclas de su instrumento, por memoria, por amor, por años de práctica. «Me voy a casa de la señora Gloria, mi amor, que está aquí cerca, para que no estén tan apretados. Pero es Navidad. La Navidad está donde está la familia. Y tú siempre vas a ser mi familia, ¿verdad?» Jimena asintió, aunque no del todo convencida. Tenía 8 años y eso era suficiente para entender que los adultos a veces dicen cosas que suenan bien, pero no cuadran. «¿Vas a volver mañana?» «Vamos a ver, mi vida». La abrazó. La apretó contra su pecho con la fuerza medida de quien sabe que tiene que soltar, pero quiere que ese momento dure. Olió el champú de manzana del cabello de Jimena, ese olor infantil y dulce que es uno de los olores más honestos del mundo. Luego la soltó despacio, se puso de pie, tomó su maleta. Néstor seguía en las escaleras. La miró bajar. No dijo nada más. Tal vez porque no sabía qué decir. Tal vez porque las palabras que tenía no eran suficientes para lo que había que reparar. Norma abrió la puerta. El frío de diciembre entró de golpe, ese frío traicionero de la Ciudad de México que se instala en los huesos. No se volvió. Salió. Cerró la puerta con cuidado, sin prisa, sin golpe, con la misma meticulosidad con que había doblado el delantal. Afuera, la calle lucía sus luces navideñas. Alguien en la casa de enfrente tenía el radio puesto y sonaba un villancico antiguo, uno de esos que Norma recordaba desde niña. El cielo estaba gris, más gris que por la mañana, y el aire olía a leña quemada y a frituras, los olores del barrio en Nochebuena. Norma caminó. Gloria Espinosa vivía a 4 cuadras. Era viuda también, 5 años mayor que Norma, con 3 hijos repartidos por el mundo y la misma costumbre de enfrentar la soledad con dignidad que tienen las mujeres que aprendieron desde jóvenes, que la vida no te pregunta si estás lista antes de mandarte lo que te manda. Se habían conocido 20 años atrás, cuando las familias vivían en la misma calle y los hijos jugaban juntos en la banqueta. La amistad había sobrevivido mudanzas, viudez, distancia y el paso de los años, con esa resistencia silenciosa de las cosas que son verdaderas. Norma marcó su número cuando ya estaba a mitad del camino. «Gloria, soy yo». «Norma, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «Sí, estoy bien. Oye, ¿tienes cuarto?» Una pausa breve. «Siempre tengo cuarto para ti. ¿Cuándo llegas?» «En 10 minutos». «Aquí te espero. Ya tengo el café puesto». Eso era Gloria. Sin preguntas innecesarias, sin drama, sin el peso de la lástima. Solo, «Ya tengo el café puesto». Norma caminó las 4 cuadras con su maleta de 40 años de buen servicio, rodando sobre el pavimento irregular de la Narvarte, entre vecinos que salían con sus familias a misa de Nochebuena, entre parejas jóvenes tomadas de la mano, entre niños corriendo con sus abrigos mal abrochados. La vida navideña de la ciudad seguía su curso con perfecta indiferencia a lo que acababa de ocurrir, y había algo en esa indiferencia que Norma no encontró hostil, sino extrañamente reconfortante. El mundo no se detiene. El mundo no dramatiza. El mundo sigue. Ella también iba a seguir. Cuando Gloria abrió la puerta de su casa, Norma todavía no lloraba. Gloria la miró una fracción de segundo, con esos ojos que después de 20 años de amistad sabían leer lo que Norma no decía, y simplemente se hizo a un lado para dejarla entrar. «Ven, siéntate. El café está listo». La casa de Gloria olía a canela también,
aunque de manera diferente. No a ponche en preparación, sino a velas aromáticas y a ese olor de los hogares ordenados que tienen historia, que guardan en sus paredes el sedimento de años de vida. Había un árbol pequeño en la sala, de los artificiales también, pero con sus propios adornos, muchos de ellos claramente viejos, hechos a mano, del tipo que sobreviven décadas porque alguien decidió guardarlos con cuidado. Se sentaron en la cocina. Gloria sirvió el café. Y entonces, solo entonces, cuando ya estaba sentada en una silla ajena y con las manos alrededor de una taza tibia, Norma dejó que los ojos se le llenaran. No fue llanto de drama. No fue el llanto que hace ruido. Fue el llanto silencioso de las personas mayores que han aprendido a llorar sin molestar a nadie. Ese llanto que es más parecido a una filtración que a una inundación, las lágrimas bajando solas mientras la cara se mantiene relativamente compuesta. Gloria no dijo nada. Le puso una mano encima de la suya, y eso fue suficiente. Después de un rato, Norma le contó. No todo, no los detalles, pero sí lo suficiente. Lo de Valeria, lo de eres una carga, lo de Néstor con los ojos en el suelo sin decir nada, lo del sobre en la mesa del comedor. ¿Qué había en el sobre?, preguntó Gloria. Norma se limpió los ojos con el dorso de la mano. Cosas que ya era tiempo de decir. Gloria asintió. No preguntó más. Esa también era parte de su amistad. El respeto por las fronteras de la otra. Saber cuándo no cruzarlas. Quédate el tiempo que necesites, dijo Gloria. El cuarto está listo. Gracias. No me agradezcas. Es Navidad. Que estemos juntas es lo más normal del mundo. Pasaron la Nochebuena las dos, con café y pan de muerto que Gloria tenía guardado, aunque técnicamente no era la temporada, y ella misma lo sabía, y se rió de eso, y con la televisión puesta, aunque ninguna de las dos la estaba viendo realmente. A la medianoche, las campanas de la iglesia del barrio sonaron 12 veces y Gloria dijo, «Feliz Navidad, comadre», y Norma respondió, «Feliz Navidad», y por un momento la noche se sintió menos pesada. Norma durmió esa noche de una manera que no esperaba, profundamente. No el sueño de quien está en paz, sino el sueño de quien finalmente soltó algo muy pesado que llevaba cargando sin darse cuenta durante mucho tiempo. El cuerpo, que sabe cosas que la mente tarda en procesar, descansó. El 25 amaneció con más nubes, pero sin lluvia. El teléfono de Norma no sonó en toda la mañana. Lo miró una vez, 2 veces. Luego lo puso sobre la mesita de noche boca abajo. Ayudó a Gloria a preparar el desayuno, que era el tradicional tamales con atole, y las dos comieron en silencio cómodo, el silencio de las personas que no necesitan llenar el espacio con palabras. Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. Por la tarde, Norma se sentó en el pequeño jardín de Gloria, un jardín de ciudad, diminuto y cuidado, con una jacaranda que en primavera debía ser magnífica y en diciembre era un conjunto de ramas peladas contra el cielo gris. Se sentó ahí con un suéter y sus pensamientos y dejó que el tiempo pasara de una forma que hacía mucho no se permitía. Pensó en Héctor. Lo pensaba menos de lo que la gente imaginaría, no por falta de amor, sino porque había algo en la forma en que él se fue tan de repente, un martes de febrero sin previo aviso, que había hecho que pensar en él demasiado resultara insoportable en los primeros años. Ahora era diferente. Ahora podía pensar en él sin que doliera de la misma manera, con ese dolor que se convierte con el tiempo en algo más parecido a la melancolía, un dolor suave, una nostalgia con los bordes redondeados. ¿Qué hubiera dicho Héctor si hubiera estado ahí? No, le costó trabajo imaginarlo. Héctor era un hombre de pocas palabras, pero cuando las usaba, iban directo al punto. Habría dicho, Norma, ese muchacho necesita crecer, y habría tenido razón, como casi siempre. Pensó en Néstor de niño. Siempre había sido un niño sensible,
que aprendió demasiado pronto a disfrazar la sensibilidad con pragmatismo, como si hubiera decidido un día que sentir demasiado era peligroso y que era mejor construir paredes. Norma sabía de dónde venía eso. Lo había visto construirse ladrillo a ladrillo desde los 9 años, cuando su mejor amigo tuvo un accidente de bicicleta que lo dejó en silla de ruedas, y Néstor decidió que llorar no servía de nada. Ese día el niño que ella conocía se volvió un poco más difícil de alcanzar. ¿Y Valeria? Norma pensó en Valeria sin el filo que podría haber esperado encontrar. Valeria era una mujer asustada. Eso era todo. Asustada del fracaso, asustada de perder lo que había construido, asustada de ser insuficiente. Esos miedos no excusaban lo que había dicho, pero los explicaban. Y Norma, que había vivido 68 años en este mundo imperfecto, sabía que explicar no era lo mismo que justificar, pero tampoco era lo mismo que ignorar. El 25 pasó así, lento y gris y extrañamente tranquilo. El 26 fue similar. El teléfono siguió en silencio. Norma comenzó a sentir algo que identificó, con cierta sorpresa, como alivio. No el alivio de quien escapó de algo terrible, sino el alivio más sutil y más honesto, de quien dejó de cargar algo que no le pertenecía, porque eso había descubierto en esas horas de silencio y jardines desnudos, que llevaba tiempo cargando la culpa de existir, la culpa de ser vieja, de ser sola, de necesitar, y que esa culpa no era suya, que se la habían puesto encima sin que ella lo pidiera, y que en el momento en que Valeria la nombró en voz alta con la palabra carga, algo se rompió, sí, pero también algo se liberó. Gloria la observaba sin decir mucho. Le cocinaba, le ofrecía compañía, respetaba el silencio. Era la amistad en su forma más esencial y más generosa. La noche del 26, Norma se acostó pensando en el sobre. Lo imaginó todavía en la mesa del comedor, sobre el mantel navideño de cuadros rojos y verdes. Imaginó la casa en silencio, Jimena dormida, Valeria y Néstor, con ese peso entre ellos que no desaparece solo porque uno cierra los ojos. Pensó en qué habrían hecho el día de Navidad, si habrían comido el ponche que ella dejó a medias en la estufa, si Jimena había preguntado por ella de nuevo, y pensó por primera vez desde que salió de la casa en el momento en que alguien abriera ese sobre. No con malicia, tampoco con satisfacción, con algo más parecido a la serenidad de quien finalmente tomó una decisión que llevaba posponiendo demasiado tiempo. Apagó la luz. Durmió. El 27 de diciembre llegó con un cielo que por fin parecía querer decidirse. Amaneció con nubes delgadas, casi transparentes, y entre ellas se filtraba una luz pálida pero real, el anuncio de que el sol existía aunque no siempre lo vieras. Gloria había salido temprano a comprar pan, y Norma estaba sola en la cocina con su café cuando el teléfono sonó. Lo vio vibrar sobre la mesa, vio el nombre en la pantalla, Néstor. Lo dejó vibrar 4 veces, 5, no porque no fuera a contestar, sino porque quería estar segura de que cuando lo hiciera, su voz fuera la que quería que fuera. Tranquila, entera, la suya, contestó. Mamá, solo eso. Y en esa sola palabra, en esa sola sílaba repetida que era su nombre más fundamental, Norma escuchó todo. Escuchó el peso, escuchó el desvelo, escuchó algo que reconoció como el sonido de una persona que estuvo llorando, y que si bien había parado de hacerlo unos minutos antes, el rastro de las lágrimas todavía estaba en la voz, esa ronquera ligera, esa fragilidad que el llanto deja aunque uno crea que ya lo escondió. Hijo. Un silencio corto, lleno. Abrí el sobre, mamá. Norma cerró los ojos, asintió para nadie. Ya sé. Mamá, yo... No entiendo. No entiendo cómo... La voz de Néstor se quebró. Se rehízo. Se quebró de nuevo. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo? ¿De qué parte del sobre me estás hablando, hijo? Otro silencio. De todo, dijo Néstor, y su voz ya no intentaba sostenerse. De todo, mamá, de los documentos del banco y de... Mamá, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste nada?
Norma tomó un sorbo largo de su café. Miró por la ventana de la cocina de Gloria al pequeño jardín de invierno, las ramas peladas de la jacaranda, el cielo que empezaba a aclararse. «Siéntate, Néstor», dijo, «y cuéntame qué encontraste. Cuéntamelo todo, de principio a fin». Lo que Néstor encontró en el sobre del comedor había sido, en la descripción que él mismo haría después de ese día, con la voz todavía partida por la emoción, como abrir una pared y descubrir que detrás había una habitación entera que no sabías que existía. El sobre contenía 3 cosas. La primera era una carta, escrita a mano en el papel de cuadros que Norma usaba desde siempre, con su letra redonda y deliberada, sin correcciones, porque Norma no hacía borradores cuando escribía a mano. Cuando ponía la pluma sobre el papel, lo que salía era lo que había pensado durante mucho tiempo, y ya no necesitaba corrección. La segunda era un sobre más pequeño dentro del grande, un sobre blanco con membrete de un hospital, y adentro había 5 hojas de papel con términos médicos, y el nombre de Norma en el encabezado, y una fecha de hace 8 meses, y un diagnóstico que ningún hijo debería leer sobre su madre en una mesa de comedor en silencio el día 27 de diciembre. La tercera eran documentos bancarios, específicamente 3 recibos de pago y un estado de cuenta de transferencias realizadas desde la cuenta de Norma hacia la hipoteca de la casa donde vivían Néstor, Valeria y Jimena. Transferencias mensuales, puntuales, durante 2 años y 4 meses, el equivalente a 184,000 pesos, sin decírselo a nadie. Néstor encontró el sobre esa mañana porque Jimena se lo llevó. Había pasado el 25 con ese peso que los niños cargan cuando saben que algo está roto en el mundo de los adultos, y nadie se los explica. Había preguntado 3 veces por su abuela, y las 3 veces le dijeron que estaba descansando, que estaba bien, que ya iba a hablar con ella. La tercera vez Jimena no preguntó más porque a los 8 años ya sabes que hay respuestas que te están evitando y que insistir no las hace aparecer más rápido. La mañana del 27 se levantó antes que sus padres. Bajó a la cocina a buscar cereal. Pasó por el comedor y vio el sobre en la mesa sobre el mantel navideño, solo en el centro como un objeto ceremonial. Tuvo ese impulso infantil y honesto de tomarlo, no por curiosidad, sino porque el sobre parecía importante y estar solo, y ella pensó que tal vez necesitaba un lugar más seguro. Se lo llevó a su cuarto. Lo tuvo en sus manos un momento. Lo olfateó, como hacen los niños con las cosas que no entienden, como si el olfato pudiera revelar lo que los ojos no alcanzan a ver. Luego, lo dejó en su escritorio y bajó a desayunar. Cuando Néstor se levantó y lo encontró ahí, en el cuarto de su hija, fue porque Jimena misma se lo dijo. «Papá, hay un sobre en la mesa del comedor que parece que olvidaron. Yo lo guardé en mi cuarto para que no se perdiera». Néstor lo tomó sin darle mucha importancia. Pensó que sería algo de la decoración, una nota de algún vecino, cualquier cosa menos lo que era. Vio su nombre escrito con la letra de su madre en el frente. Para Néstor. Lo abrió en la cocina mientras esperaba que calentara el agua del café. Leyó la carta primero. «Querido Néstor, si estás leyendo esto, es porque pasó lo que yo sospechaba que iba a pasar tarde o temprano. Porque las cosas que no se dicen no desaparecen. Solo se acumulan hasta que ya no caben. No te escribo con rencor. Quiero que sepas eso antes de que leas cualquier otra cosa. No hay rencor en mí hacia ti. Hay amor, y hay tristeza, y hay algunas verdades que es tiempo de que sepas, pero no hay rencor. Me voy hoy, el día de Nochebuena, porque me lo pidieron aunque no con esas palabras, y porque creo que es lo correcto. No porque esté de acuerdo con lo que se dijo, sino porque no voy a quedarme en un lugar donde no soy bienvenida. Tu padre me enseñó que la dignidad es lo último que debes soltar, y todavía no he llegado a ese punto. Pero quiero que sepas algunas cosas. Adentro de este sobre hay documentos del banco. Son los recibos de los pagos que hice durante 2 años y 4 meses a la hipoteca de tu casa. Sé que no me los pediste. Sé que no sabes que los hice.
Los hice porque cuando perdiste la mitad de tus clientes en octubre del año pasado, antes del octubre que acaba de pasar, el anterior, te escuché hablar por teléfono sin saber que yo estaba en la cocina. Hablabas con alguien, no sé con quién, y decías que no sabías cómo ibas a cubrir el crédito, que tenías miedo de perder la casa, que no le habías dicho nada a Valeria porque no quería preocuparla. No te dije nada porque sabía que no lo ibas a aceptar si te lo ofrecía directamente. Eres igual a tu padre en eso. Los dos prefieren hundirse solos antes que pedir ayuda. Así que no te pedí permiso. Lo hice sin decirte nada, porque eso era lo que podía hacer. El dinero vino de la venta de algunas joyas que guardé desde que éramos jóvenes tu papá y yo, y de una parte de mis ahorros. No me dejó sin nada. No hagas ese cálculo de la preocupación que ya te estás haciendo. También hay otro sobre adentro. Este es más difícil de explicar. Hace 8 meses me detectaron un tumor en el seno izquierdo. Etapa 2, que el doctor me dijo que es tratable y que te he estado tratando, sola, porque así lo decidí, sin decírselo a nadie porque no quería ser una carga. ¿Ves la ironía? He estado yendo a quimioterapia en Querétaro sin decirte nada porque sabía que si lo sabías, ibas a querer hacer algo, y que hacer algo en tu situación económica te iba a costar algo que no podías permitirte. Porque soy tu madre y sé perfectamente cuándo puedo pedirte algo y cuándo no. Y el año pasado y este año no podía pedirte nada. El tratamiento va bien. El doctor dice que respondí bien a la quimioterapia. El tumor ha reducido. No estoy muriendo. Aunque sé que al leer esa palabra tumor, tu primer instinto va a ser pensar que sí. No estoy muriendo. Pero era tiempo de que lo supieras, porque guardar un secreto así sola es muy pesado y ya no quiero cargarlo sola. No te cuento esto para que te sientas culpable. Te lo cuento porque te quiero y porque creo que los hijos tienen derecho a saber cómo están sus madres. Y porque si algo me pasara, quiero que sepas que yo estuve bien, que yo decidí, que yo estuve en control de mi propia historia hasta el final. Me fui hoy sin decirte nada más que lo necesario, porque no había más que decir en ese momento. Pero quiero que sepas esto. Nunca dejé de quererte. Nunca lo haré. Eres mi hijo, aunque a veces el miedo te haga actuar como si no lo fueras. Y el miedo lo entiendo. Dios mío, si lo entiendo. He tenido miedo toda mi vida. Cuida a Jimena. Esa niña tiene algo extraordinario adentro, y lo que le des ahora es lo que va a llevar el resto de su vida. Cuídate tú. Con todo mi amor, mamá. Néstor leyó la carta 2 veces. A la segunda vuelta ya no podía ver bien las palabras porque las lágrimas no le daban permiso. Luego abrió el sobre blanco con membrete del hospital. Lo leyó despacio, sin entender todos los términos pero entendiendo suficiente. Luego miró los recibos bancarios, uno por uno, con fechas y montos, 184,000 pesos que su madre había enviado en silencio mes a mes para que él no perdiera la casa, para que él pudiera dormir sin saber que alguien estaba velando su sueño. Se sentó en el suelo de la cocina. No lo planeó. Las piernas simplemente se doblaron y lo llevaron hacia abajo, y se quedó ahí sentado en el piso frío de la cocina, con los documentos en la mano y la cara entre las manos, llorando de una forma que hacía mucho tiempo no lloraba. Con ese llanto que no tiene nada de decorativo. El llanto que viene del estómago, el que hace ruido, el que asusta a los niños cuando lo ven en los adultos. Porque los adultos no se supone que lloren así. Valeria lo encontró ahí cuando bajó. Lo vio en el suelo, vio los documentos, y sin saber exactamente qué era lo que estaba leyendo, algo en la escena la detuvo en seco. Algo le dijo que lo que fuera que había en esos papeles era importante de una manera que iba más allá de cualquier cosa que hubiera anticipado esa mañana. Néstor, ¿qué pasó? Él no respondió de inmediato. Le extendió la carta. Valeria la leyó de pie, en el umbral de la cocina, con la misma ropa con que había bajado a buscar café. La leyó una vez y empezó de nuevo desde el principio. Cuando terminó la segunda lectura estaba pálida. «Dios mío», dijo en voz baja. 2 años y 4 meses, dijo Néstor desde el piso, sin levantar la cabeza. Pagó la hipoteca durante 2 años y 4 meses sin decirme nada,
mientras yo pensaba que... No terminó la frase. No podía. «¿Y el tumor?», dijo Valeria. Su voz había cambiado. Algo en ella había cambiado. Norma lo habría reconocido si hubiera estado ahí para verlo. Era el sonido de una persona que acaba de enfrentarse a sí misma de una manera que no tiene escapatoria posible. Néstor, ella estaba enferma. Estaba enferma y sola y le dijiste que era una carga. Silencio. Valeria bajó lentamente hasta quedar sentada en el suelo también, a un lado de su esposo, los dos en la cocina fría con los documentos entre ellos y el peso de lo que acababan de descubrir instalado sobre sus hombros. «¿Qué hacemos?», preguntó Valeria en voz muy baja. «Llamarla», dijo Néstor. «Ahora». Fue esa llamada la que Norma recibió ese martes 27 de diciembre en la cocina de Gloria, con el café en la mano y el cielo aclarándose afuera. Y fue en esa llamada donde Néstor, con la voz hecha pedazos, le fue contando lo que había encontrado. La carta, los documentos del banco, el sobre del hospital. Se lo fue contando sin orden, sin estructura, saltando entre una cosa y otra, regresando al principio, perdiéndose, retomando el hilo, con esa forma que tiene el dolor cuando no cabe en una narración ordenada. Norma lo escuchó todo, no interrumpió, no ofreció consuelo inmediato. Dejó que su hijo hablara, que se vaciara, que dijera lo que tenía que decir, porque eso era lo que necesitaba en ese momento. No ser consolado, sino ser escuchado. Cuando Néstor terminó, hubo un silencio largo. Norma lo dejó estar. «Mamá, lo del tumor, ¿por qué no me dijiste? Porque no podías con más, hijo. Así de simple». «No es así de simple. Soy tu hijo. Tenía derecho a saber. Y ahora lo sabes». «Mamá». «Sí, Néstor. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el tratamiento?» «Va bien. El doctor dice que el tumor ha respondido bien. Me quedan 2 ciclos de quimio y luego evaluamos. Las probabilidades están de mi lado». Escuchó a su hijo respirar. Una respiración irregular, la de quien está tratando de controlarse. ¿Qué significa 2 ciclos? 2 meses, más o menos, y luego estudios para ver qué queda. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Norma pensó en eso. Era la pregunta más honesta que Néstor le había hecho en mucho tiempo, tal vez en años. No era protocolo ni cortesía. Era la pregunta desnuda de alguien que acaba de descubrir que fue negligente con algo precioso y quiere repararlo, pero no sabe cómo. «Sí», dijo Norma. «Hay algo que puedes hacer. Lo que sea. Habla con Valeria. Hablen en serio. No sobre mí. No sobre lo del sobre. Hablen sobre ustedes, sobre lo que está pasando entre los dos. Porque lo que me dijo ayer no salió de la nada, Néstor. Las palabras así no salen de la nada. Salen de personas que están muy asustadas y muy cansadas y que no saben cómo pedir lo que necesitan. Y eso lo sé porque yo también he sido esa persona». Silencio. «¿Y tú, mamá? ¿Qué necesitas tú?». Norma miró por la ventana. La jacaranda sin hojas. El cielo que terminaba de decidirse por el azul. «Necesito que cuando yo te pida algo, seas capaz de escucharme sin que el miedo te tape los oídos. Necesito que cuando estés mal me lo digas, para no tener que enterarme escuchando detrás de las puertas. Necesito saber que soy tu madre, no tu problema. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y a veces se olvida». Néstor tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era diferente a la que había tenido en toda la conversación, más baja, más íntima. La voz de cuando tenía 12 años y le confesó que había sido él quien rompió el florero, después de que el perro murió, y la culpa de la mentira se volvió más pesada que el miedo al regaño. «Lo siento, mamá, lo siento de verdad». «Ya sé que sí. ¿Puedo ir a verte hoy? Sé dónde está la casa de la señora Gloria. Dame el día, hijo. Ven mañana». «¿Mañana seguro?». «Mañana seguro». Cuando colgó, Norma se quedó un momento con el teléfono en la mano mirando la pantalla ya oscura. Luego lo dejó sobre la mesa y terminó su café, que para entonces estaba casi frío, y ese sabor,
El café ligeramente frío de las conversaciones largas le pareció una de las cosas más honestas del mundo. Gloria llegó con el pan en ese momento. Entró cargando la bolsa de papel estrujada y con la mejilla colorada por el frío de la calle. Y al ver la cara de Norma, se detuvo. ¿Llamó? Llamó. ¿Y? Leyó el sobre. Gloria dejó la bolsa en la barra. Sacó los bolillos, sacó los cuernitos, los acomodó en el canasto de mimbre con la parsimonia de quien está dando tiempo a la otra persona para que decida cuánto quiere contar. ¿Cómo estuvo? Bien, dijo Norma. Y lo pensó un momento y asintió. Bien. Eso era lo que era. La conversación más difícil que habían tenido en años y también la más honesta, y esas dos cosas podían ser simultáneamente verdad, podían coexistir sin que ninguna de las dos anulara a la otra. Había sido bien porque habían dicho la verdad. Había sido bien porque Néstor había llorado y Norma lo había escuchado. Había sido bien porque al final, en esas últimas palabras, el hijo y la madre habían reconocido algo en el otro que llevaba tiempo siendo ignorado. Gloria sirvió café fresco y se sentaron a desayunar. Fuera, la Ciudad de México se sacudía los últimos días del año con esa energía particular del fin de diciembre, los mercados llenos de ropa interior amarilla y uvas y maletas para los rituales de Año Nuevo. La gente con esa mezcla de cansancio y esperanza que produce el final de un ciclo, la certeza colectiva de que lo que no fue este año podría ser el siguiente. Valeria tardó menos de lo que Norma esperaba. Llamó esa misma tarde a las 4:30. Norma estaba tejiendo en la sala de Gloria, un hábito que había retomado el año del diagnóstico como forma de tener las manos ocupadas durante las horas largas de los tratamientos, y cuando vio el nombre de Valeria en la pantalla del teléfono, se permitió un momento antes de contestar, no de dudas, sino de preparación, de la misma manera en que uno respira profundo antes de levantar algo pesado. Norma. La voz de Valeria no tenía el filo de siempre, tenía algo distinto, una vulnerabilidad que Norma no le había escuchado antes, o que tal vez había escuchado, pero enterrada bajo capas de eficiencia y control. Hola, Valeria. Yo quería llamarte. Necesitaba llamarte. Una pausa. Leí la carta. Leí todo. Ya sé. Norma, lo que dije ayer, no tienes que... Sí tengo. La interrupción fue firme pero no agresiva, la firmeza de quien está haciendo un esfuerzo. Sí tengo que decirlo porque fue horrible y fue injusto y no tiene excusa. Estaba asustada y estaba agotada y eso no justifica nada. No me justifica. Norma siguió tejiendo mientras escuchaba. Sus manos encontraban su propio ritmo, mientras la voz de Valeria llegaba desde el otro lado del teléfono con esa honestidad a regañadientes que es la única honestidad que de verdad cuesta. Cuando leí sobre el tumor, continuó Valeria, y su voz se quebró ahí, en esa palabra, y tardó un momento en recomponerla, no pude seguir de pie, porque todo el tiempo que estuve diciéndome a mí misma que eras una carga, tú estabas... Dios, Norma. Valeria. ¿Cómo pudiste no decírnoslo? Por la misma razón que tú llevas meses sin decirle a Néstor lo asustada que estás. Porque a veces el amor se confunde con la necesidad de parecer que todo está bien. Silencio largo. ¿Me odias?, dijo Valeria. Norma dejó de tejer por un momento. Miró por la ventana el jardín de Gloria bañado en la luz pálida de las 4:30. No, Valeria, no te odio. Estaría mucho más cómoda si pudiera odiarte, pero no puedo. Algo que podría haber sido una risa breve salió de la garganta de Valeria. O tal vez era llanto. A veces las dos cosas suenan igual. ¿Qué necesitas de nosotros? Dímelo tú. Lo que tú quieras. Que Néstor venga mañana. Solos, él y yo. Necesito hablar con mi hijo, Valeria, y necesito hablar con él en el idioma que solo tenemos nosotros dos. Después hablaremos los tres. Pero primero necesito a mi hijo. Aquí va a estar a la hora que me digas. A las 10. A las 10. Cuando colgó,
Gloria la miró desde su sillón donde había estado leyendo con la discreción de quien finge leer para darle privacidad a la otra persona. ¿Mañana viene? Mañana viene. Gloria asintió, satisfecha, y volvió a su libro. Esa noche, Norma no durmió de inmediato. Se quedó acostada en el cuarto de visitas de Gloria, mirando el techo oscuro, escuchando los sonidos de la noche de la ciudad. Un auto pasando, una sirena lejana, el perro del vecino que ladraba con esa periodicidad irritante de quien ladra por costumbre y no por convicción. Pensó en muchas cosas. Pensó en la primera vez que tuvo en los brazos a Néstor, recién nacido, en el Hospital Ángeles de Querétaro, un martes de septiembre con 40 años de diferencia con este diciembre. Pensó en el peso exacto de ese recién nacido, en cómo los recién nacidos pesan diferente a cualquier otra cosa que uno haya cargado, un peso vivo y cálido, que se acomoda solo en los brazos, como si hubiera nacido sabiendo dónde encajar. Pensó en ese momento, y en todos los momentos que siguieron, los años de fiebre y berrinches y tareas y graduaciones, y la primera novia, y la segunda novia, y el primer trabajo, y la boda con Valeria y Jimena naciendo, y la vida de su hijo desplegándose ante ella como algo que ella había iniciado, pero que ya tenía su propio impulso, su propia dirección. Pensó en el sobre, en las palabras que eligió, en si había sido suficiente, en si había dicho bien lo que quería decir. Las cartas siempre le habían parecido más honestas que las conversaciones, porque en las cartas no podías interrumpir ni cambiar el tema, ni distraerte con el gesto del otro. Las cartas exigían quedarse con las palabras y dejarse afectar por ellas. Pensó en el tumor, en esa palabra que seguía siendo extraña en su propio vocabulario, aunque llevaba 8 meses usándola. Tumor. Como si nombrarla en voz alta la volviera más real o menos. No sabía cuál de las dos. Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia. El doctor Reyes en Querétaro le había dicho desde el principio que las probabilidades estaban de su lado, que habían agarrado el diagnóstico a tiempo, en la etapa 2 antes de que avanzara, y que la quimioterapia en ella había respondido bien, mejor de lo esperado. Las náuseas habían sido difíciles, el cansancio había sido de otro tipo al que conocía, un cansancio que venía de adentro hacia afuera y que no desaparecía con dormir. Pero había respondido. Su cuerpo viejo y gastado y lleno de su propia historia había respondido. Había ido sola a cada cita. Gloria no sabía, o sabía pero respetaba que Norma no lo había dicho, una de esas cosas que permanecen en el espacio entre lo que se dice y lo que se siente. Tomaba el autobús al hospital, se hacía sus estudios, escuchaba al doctor Reyes, tomaba sus medicamentos y regresaba a su departamento. Lo hacía con la misma metodología con que había enfrentado la mayor parte de las cosas difíciles de su vida. Un paso a la vez, sin hacer drama, sin preguntarse por qué a ella, porque esa pregunta no tiene respuesta útil. ¿Había sido un error no decírselo a Néstor? Sí, probablemente sí. Lo veía ahora, desde la distancia de esa noche en el cuarto de visitas de Gloria, que sí había sido un error, no porque ella no tuviera derecho a manejar su propia enfermedad como quisiera, sino porque el secreto había alimentado la distancia, y la distancia había alimentado la incomprensión, y la incomprensión había llegado a Nochebuena con la forma de una palabra: carga. Los secretos tienen esa naturaleza insidiosa. No solo pesan en quien los guarda, sino que crean vacíos en quienes no los conocen, y los vacíos se llenan con las cosas equivocadas, con suposiciones, con miedos, con narrativas construidas sobre información incompleta. Néstor no había sabido que su madre estaba enferma y sola, y usando sus propios recursos para apoyarlo en silencio. Había visto solo lo que estaba a la vista: una madre mayor que venía a visitarlos, que ocupaba espacio, que consumía energía. El vacío de información
se llenó con la narrativa equivocada. Y Norma lo entendía, y al mismo tiempo sabía que entender no era lo mismo que aceptar que estuvo bien. Había dos verdades que podían coexistir sin que ninguna de las dos ganara la discusión, que ella cometió un error al guardar tanto silencio y que la reacción de su hijo fue desproporcionada e injusta. Ambas cosas, simultáneamente. Se quedó dormida pensando en la jacaranda de Gloria, en que en primavera debía ser magnífica. Néstor llegó a las 10 en punto. Gloria los dejó solos en la sala y se fue a su cuarto con su libro y la discreción de siempre. Néstor llegó sin Valeria, como habían acordado, y llegó con una cara que Norma no le había visto en décadas, una cara de cuando era niño y había hecho algo malo, y no lo podía disimular, esa transparencia de los niños que con los años se va cubriendo de capas pero nunca desaparece del todo. Siempre está ahí debajo esperando que algún momento sea suficientemente importante para volver a salir. Traía en la mano el sobre, todo su contenido. Se sentó frente a su madre en el sillón de Gloria, con la espalda encorvada y los codos sobre las rodillas, esa postura de cuando carga algo pesado y no quiere que se vea, pero se ve de todas formas. Puso el sobre la mesita entre los dos. Norma lo miró, luego lo miró a él. ¿Dormiste?, preguntó. Un poco. Una pausa. Poquito. Yo también. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de dos personas que se conocen muy bien y que están buscando la puerta correcta por donde entrar a una conversación que tiene muchas puertas posibles y en la que no todas llevan al mismo lugar. Fue Néstor quien habló primero. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me dijiste nada? Lo de la hipoteca, lo del tumor, ¿por qué todo ese tiempo en silencio? Norma juntó las manos sobre su regazo. Reconoció la pregunta. Era la misma que ella misma se había hecho muchas noches. ¿Te acuerdas de cuando tenías 12 años y rompiste el florero de la sala? Néstor parpadeó. El cambio de tema lo tomó desprevenido. ¿El florero azul? Ese. Y pasaste 3 semanas sin decírselo a tu papá porque le tenías miedo a cómo iba a reaccionar. ¿Te acuerdas? Vagamente. Lo que me acuerdo yo es que durante esas 3 semanas te portaste distinto, más callado, más nervioso. Le dabas la vuelta al comedor cuando tu papá estaba ahí, como si el florero roto siguiera tirado en el piso aunque ya lo habías barrido. Y yo lo sabía, Néstor. Sabía que algo te pesaba. Sabía que ibas a decirlo cuando pudieras, y esperé. ¿Y lo del florero qué tiene que ver con que cuando finalmente lo dijiste, cuando al final de esas 3 semanas te sentaste con tu padre y le contaste, fue porque ya no pudiste más con el peso? No porque ya no tuvieras miedo, sino porque cargar el secreto se había vuelto más difícil que enfrentar lo que venía. Néstor la miró. Yo llegué al mismo punto, hijo, con lo del tumor, con lo de la hipoteca. No te lo dije al principio por protegerte. Y después no te lo dije porque había pasado demasiado tiempo y ya no sabía cómo. Y después porque cargar el secreto se había vuelto mi forma de seguir adelante. Pero ya no podía más. Mamá, yo nunca te hubiera dejado ir sola a la quimio si... Lo sé. Eso es exactamente por qué no te dije. La frase aterrizó entre los dos con toda su carga. Néstor la procesó. Norma la dejó reposar. ¿Me estás diciendo que no me dijiste porque no querías que me preocupara? Te estoy diciendo que no te dije porque no querías que te preocuparas, y yo no quería ser la causa de esa preocupación. Los dos teníamos miedo al mismo tiempo, y por eso no hablamos. La expresión de Néstor se movió por varios estados en rápida sucesión. Confusión, reconocimiento, algo que podría haberse llamado vergüenza, y después algo más suave, más cercano a la rendición que a la derrota. ¿Cómo estás realmente, mamá? No lo del doctor, no el parte médico. Tú, ¿cómo estás? Norma lo pensó con honestidad. Era una pregunta que merecía una respuesta honesta. Cansada a veces, asustada a veces, pero más entera de lo que te imaginas. Hizo una pausa. El año pasado fue muy difícil. Los primeros ciclos de quimio me tumbaron de una manera que no esperaba.
Hay días que no me levanto bien. Hay días que el cuerpo hace cosas raras y uno no sabe si son efectos del tratamiento o la enfermedad o simplemente la vejez, que ya de por sí es suficientemente creativa. Pero estoy aquí, Néstor. Sigo estando aquí. Los ojos de Néstor se llenaron de nuevo. No lloraba, los contenía, pero estaban llenos, con esa presión visible de quien está usando toda su energía en no desbordarse. ¿Puedo ir contigo a las próximas citas? Las próximas 2 citas son en Querétaro. Yo te llevo. Néstor... Mamá. Su voz fue firme, más firme que en toda la conversación. Déjame llevarte, por favor. No como obligación, no porque sienta que tengo que compensar algo, sino porque quiero estar ahí. Porque quiero ser tu hijo, no tu problema. Dijiste que hay una diferencia enorme entre las dos cosas y tienes razón. Déjame intentar serlo. Tu hijo. Norma lo miró durante un momento largo. Ese hombre de 38 años, sentado frente a ella, encorvado sobre sus propias rodillas, con los ojos llenos y la voz firme, era y no era el niño que rompió el florero azul. Era el resultado de todo lo que habían vivido juntos y también de todo lo que habían evitado vivir juntos y de todo lo que todavía podían elegir vivir. «Está bien», dijo Norma. «Sí, sí». Néstor exhaló, una exhalación larga de las que uno no sabe que estaba conteniendo hasta que las suelta. «Mamá, lo que dijo Valeria...» «Ya hablé con Valeria». «¿Cuándo?» «Ayer en la tarde». Néstor la miró sorprendido. «Llamó ella», explicó Norma, «para disculparse. Y fue una disculpa real, Néstor, no de las de protocolo. Valeria es muchas cosas, pero cuando decide ser honesta, lo es de verdad». «¿Y tú cómo la recibes?» «Con las mismas condiciones que recibo cualquier cosa, sin olvidar lo que pasó, pero sin quedarme atascada en ello. Hay cosas que no se pueden deshacer, solo se pueden reconocer y decidir qué hacer con ellas». Néstor asintió despacio. «¿Sabes que ella también está asustada?», dijo Norma. «Valeria tiene un miedo enorme a que todo se derrumbe, a fallar en su trabajo, a que la familia no alcance a ser insuficiente, y cuando uno tiene ese miedo y ve algo que no puede controlar, la primera reacción es querer eliminarlo. Yo era lo que no podía controlar. Eso no lo justifica. No, no lo justifica, pero lo explica. Y la explicación no es para absolverte a ninguno de los dos, es para que puedas entender con qué estás trabajando. Porque si quieres que tu matrimonio funcione de verdad, necesitas conocer el miedo de Valeria igual que ella necesita conocer el tuyo. ¿Se hablan de eso?». Néstor tardó en responder. Eso también era una respuesta. «No mucho». «Pues ahí está el trabajo, hijo. No en el presupuesto, no en los créditos. El trabajo está en hablarse». Había sol en la ventana para cuando terminaron de hablar. No el sol tibio de otras estaciones, sino el sol de diciembre en la Ciudad de México, ese sol que tiene algo de cristal, que ilumina sin calentar del todo, pero que si uno se sienta en el lugar correcto puede sentir sobre la piel como una presencia amable. Gloria entró con café para los dos sin que nadie se lo pidiera. Lo dejó en la mesita entre ellos y volvió a salir sin decir nada, con la elegancia de quien sabe exactamente cuándo su presencia sobra y cuándo no. Néstor se quedó otro rato. Hablaron de otras cosas, de Jimena, de cómo había preguntado por su abuela esa mañana, de que la niña había dicho con toda la seriedad del mundo que cuando fuera grande iba a ser cocinera y tener un restaurante que oliera como la cocina de la abuela Norma. Los dos se rieron de eso, esa risa que es inevitable cuando los niños dicen cosas que son a la vez adorables e irrefutablemente sensatas. Antes de irse, Néstor tomó a su madre de las manos. Las suyas eran más grandes, más jóvenes, con el pulso fuerte de alguien que todavía tiene décadas por delante. Las de Norma eran lo que eran, trabajadas, conocidas, llenas de historia. «¿Te puedo llamar mañana?» «Puedes llamarme cuando quieras». «¿Y pasado mañana vamos a Querétaro los tres? Valeria, Jimena y yo te llevamos a tu departamento». «Los 4», dijo Norma. «Tú, Valeria, Jimena y yo». Néstor asintió. Se puso de pie. Dudó un momento,
ese momento en que los adultos calculan si el gesto que quieren hacer está permitido, y luego se decidió y la abrazó. La abrazó de la manera en que no lo hacía desde que era muy chico, desde antes de que la vida les fuera poniendo capas encima de esa cercanía, natural, con los dos brazos y con el peso de su propio cuerpo sobre ella. Ese abrazo de hijo que Norma había extrañado sin haberse dado cuenta de cuánto. Lo sostuvo. Le apretó la espalda con sus manos viejas y expertas. Cerró los ojos. Olió el perfume de su hijo, que era diferente al que usaba hace 10 años, pero que todavía, en algún registro por debajo del olfato, le recordaba al niño de 12 años que escondía el secreto del florero. «Te quiero, mamá». «Yo también a ti, hijo». Cuando se fue, Norma se quedó un rato más sentada en la sala de Gloria. El sobre seguía en la mesita entre los dos sillones, y Norma lo recogió y lo tuvo en las manos un momento. Sintió el peso de todo lo que había contenido, los papeles del banco, los del hospital, las palabras que había elegido con tanto cuidado. Lo había escrito hacía 3 semanas, la carta. Sentada en su departamento de Querétaro, después de su cita de noviembre con el doctor Reyes, cuando el médico le había dicho que los resultados eran buenos, que el tumor había respondido bien, que las posibilidades de recuperación completa eran altas, muy altas. Había llegado a su departamento, había hervido agua para el té, se había sentado en la mesa de la cocina y había sacado el papel de cuadros. No sabía exactamente cuándo iba a necesitar la carta, pero sabía, con esa certeza que no requiere explicación, que iba a necesitarla, que había cosas que llevan mucho tiempo esperando ser dichas y que hay momentos en que la vida les da el espacio para salir. Nochebuena había sido ese momento. No lo hubiera elegido si hubiera podido elegir. Pero la vida tiene sus propias ideas sobre el timing, y a los 68 años, Norma había aprendido a no discutirle demasiado. Los días que siguieron fueron, en la memoria de todos los involucrados, como esa luz de diciembre que habían descrito. No completamente cálidos, pero sí reales, con el contorno nítido de las cosas que se ven de verdad. El 29 de diciembre Néstor, Valeria y Jimena llegaron a casa de Gloria a las 10 de la mañana. Jimena iba con su mochila de gatitos y la cara de quien ha dormido bien y espera el día con entusiasmo. Valeria llegó con una caja de pan dulce y con una expresión que era diferente a todas las expresiones previas que Norma le había conocido, sin el filo, sin la eficiencia calculada, con algo más expuesto debajo, como cuando uno por fin deja de sostener algo que pesaba demasiado. Se miraron en el umbral. «Norma», dijo Valeria. «Valeria», dijo Norma. Y entonces algo pasó que ninguna de las dos hubiera predicho. Valeria dio un paso hacia adelante y la abrazó. No el abrazo correcto de cuando llegó hace una semana, no el abrazo de protocolo. Otro tipo de abrazo, más torpe y más honesto, el abrazo de quien no practica mucho abrazar porque le da miedo la vulnerabilidad que implica. Norma le devolvió el abrazo. Gloria salió a la sala y tomó a Jimena de la mano y le dijo: «Ven, que te voy a enseñar mis gatos. Tengo 3 y todos tienen nombre de presidente». Y Jimena la siguió con la curiosidad absoluta de los 8 años y las dos desaparecieron por el pasillo dejando espacio a los adultos. Se sentaron en la sala, los 4. Había café y pan y algo de todo lo que habían dejado sin decir todavía. Pero también había un aire diferente, el aire de después de la lluvia, cuando la presión ya bajó y lo que queda es solo el olor limpio. Hablaron durante casi 2 horas. No de nada. Extraordinario. De la situación económica real, de lo del crédito de la casa, de los clientes que Néstor había perdido y de los que estaba recuperando, de la escuela de Jimena, de las siguientes citas médicas de Norma. Hablaron de cosas concretas, tangibles, sin rodeos, con esa eficiencia que produce el haber ya dicho lo más difícil y no necesitar esconderse detrás de las formas. Valeria dijo: «No voy a pedirte que te vengas a vivir con nosotros si tú no quieres. Eso fue un error, como lo planteé. Lo que sí te pido es que nos cuentes cómo te va con el tratamiento. Que no seas sola en eso si no tienes que serlo».
Norma asintió. «¿Y lo del dinero?», continuó Valeria, con más esfuerzo visible. «Lo de la hipoteca. No sé cómo se paga eso». «No se paga», dijo Norma. «No es un préstamo». «Norma, es lo que una madre hace. No se paga. Se acepta y se agradece, y se pasa adelante algún día cuando puedas, de la manera que puedas. Así funciona». Valeria tuvo que mirar hacia otro lado un momento. Tragó saliva. Cuando volvió a mirar a Norma, sus ojos tenían humedad, pero su voz era firme. «Gracias», dijo. «De nada». Cuando se fueron ese día, los cuatro juntos caminando por las calles de la Narvarte hacia el coche de Néstor estacionado a media cuadra, Jimena tomó de la mano a su abuela de manera completamente natural, como si eso fuera lo más lógico del mundo, como si las manos de Norma hubieran estado disponibles para ella toda la vida y lo único que había que hacer era tomarlas. Y Norma pensó, sí, exactamente eso, disponibles, no una carga, disponibles. El regreso a Querétaro fue tranquilo. Iban los cuatro en el coche de Néstor, Jimena dormida en el asiento de atrás con la cabeza sobre el suéter de Norma, hecho almohada, y el paisaje cambiando fuera de la ventana. La ciudad abriéndose a las autopistas abriéndose a los cerros adquiriendo ese tono dorado de la tarde que en el altiplano tiene algo de eterno, como si el sol decidiera que esa luz en particular merecía quedarse un poco más. Néstor condujo en silencio la mayor parte del camino, ese silencio de los choferes que están pensando, y Valeria iba en el asiento del copiloto con su teléfono, pero sin mirarlo, mirando el paisaje, como si también estuviera pensando en cosas que no necesitaban volverse palabras todavía. Norma miraba por la ventana y sentía el peso de la cabeza de Jimena sobre su muslo y pensaba en cuántas veces en la vida una cosa tiene que romperse antes de que puedas ver qué había adentro. El florero azul de 40 años atrás, la familia que creyó que era carga cuando en realidad era la argamasa que mantenía los ladrillos juntos sin que nadie se diera cuenta. Los secretos guardados por amor y el daño que causa el silencio, incluso cuando viene de un buen lugar. Pensó en Héctor. Pensó, hubiera querido que lo vieras, viejo. No el quiebre, sino lo que sigue, lo que viene después. Llegaron a su departamento al caer la noche. Subieron las maletas los cuatro, Néstor cargando la pesada, Jimena ya despierta y curiosa recorriendo el departamento de su abuela con esa inspección minuciosa que los niños hacen de los espacios de los adultos que aman. Tocó el arbolito navideño que Norma tenía, pequeño pero puesto con sus adornos de siempre, muchos de ellos viejos, algunos hechos a mano. Se detuvo frente a la foto de los abuelos en la pared, Norma y Héctor en su boda, jóvenes y formales y con esa cara que tiene la gente en las fotos de boda de antes, una cara de seriedad que en realidad es emoción tan grande que no cabe en una sonrisa. Abuela, ¿ese era el abuelo Héctor? Ese era. Era guapo. Sí era. ¿Lo extrañas? Norma se quedó mirando la foto un momento. Siempre. Jimena lo procesó con esa seriedad de 8 años. Yo lo voy a extrañar también, aunque no lo conocí. ¿Crees que está bien eso? Norma se agachó hasta quedar a la altura de la niña. Le acomodó un mechón detrás de la oreja. Sí, mi amor, creo que está perfectamente bien. Esa noche Norma cocinó para los 4, no el ponche ni los tamales de Nochebuena que quedaron a medias, sino algo diferente. Arroz rojo, frijoles de olla, huevos a la mexicana, el tipo de comida que uno hace cuando lo que quiere no es impresionar sino dar de comer de verdad. De esa manera en que la comida puede ser la expresión más honesta del cuidado. Comieron en la mesa pequeña del departamento, un poco apretados pero sin que eso importara, con el arbolito navideño encendido y la televisión apagada, y Jimena contando con toda seriedad el cuento de los gatos de Gloria con nombres de presidente, que resultó ser completamente verdad. Lázaro, Adolfo y Miguel, los 3 gatos negros de Gloria, que dormían en el sillón y nunca hacían nada, pero tenían mucha presencia. Néstor lavó los platos sin que nadie se lo pidiera.
Valeria ayudó a Jimena a lavarse los dientes y a ponerse la pijama. Y cuando los dos niños, la de 8 años y el de 38, estuvieron dormidos, una en el cuarto de visitas y el otro en el sillón de la sala, Norma se quedó sola en la cocina. Apagó las luces, excepto la del extractor, esa luz suave y amarilla que quedaba sobre la estufa como una lámpara pequeña. Se sentó en su lugar de siempre, en la silla que quedaba bajo la ventana, la que tenía vista al callejón y a las macetas del vecino de enfrente, que plantaba geranios con una dedicación admirable. Se sentó y se quedó quieta, sin hacer nada, sin pensar en particular en ninguna cosa, simplemente dejando que la noche y la casa y el momento fueran lo que eran. Había pasado una semana desde Nochebuena, 7 días desde que salió de la casa de Néstor con su maleta de 40 años de buen servicio y dejó un sobre en el centro de la mesa. 7 días que habían tenido más movimiento emocional que algunos años enteros. ¿Valía la pena? Era una pregunta que podría haberle hecho al vacío de la cocina nocturna. Pero no, lo hizo porque ya sabía la respuesta. Sí, valía la pena. No el dolor, no la humillación del eres una carga dicho sin filtro en una cocina de Nochebuena. Eso no valía la pena ni lo merecía nadie. Pero lo que vino después, la verdad que salió del sobre, la conversación que tuvo con su hijo, el abrazo de Valeria en el umbral de la puerta de Gloria, el peso de la cabeza de Jimena dormida sobre su muslo en el coche, eso sí, eso valía. Eso era lo que quedaba cuando se quitaba el dolor de encima, como se quita un abrigo mojado. En 2 meses tendría sus últimas citas de quimioterapia. El doctor Reyes había dicho buenas noticias en noviembre y había prometido más en enero. Las probabilidades estaban de su lado. Ese era el lenguaje de la medicina, y Norma había aprendido a confiar en él sin entregarse a él completamente. Porque la confianza ciega en las probabilidades era tan ingenua como el miedo irracional, y ninguna de las dos servía para vivir bien. Vivir bien. Eso era lo que quería. No vivir mucho, ni vivir en grande, ni vivir rodeada de todas las comodidades posibles. Vivir bien, con honestidad, con las personas que le importaban cerca cuando era posible, con el derecho de pedir cuando necesitaba, con la dignidad de rechazar cuando correspondía, sin cargar culpas que no le pertenecían ni regalar espacios que no le correspondía ceder. Héctor le había dicho una vez, en uno de sus momentos de claridad repentina que tenía de vez en cuando, sin aviso y sin que ella lo provocara: Norma, el día que dejes de pedir perdón por existir, vas a ser la persona más libre que conozco. Ella se había reído en ese momento. Le había dicho que no pedía perdón por existir. Él había sonreído de esa manera suya, sin decir nada más, dejando que la frase se instalara. Ahora lo entendía mejor. No había pedido perdón por existir, pero sí había pedido permiso. Permiso para estar, permiso para necesitar, permiso para ser una presencia en la vida de las personas que amaba. Y pedir permiso para ser es una forma silenciosa de estar de acuerdo con la idea de que tu presencia no es bienvenida por derecho propio, sino por tolerancia. Ya no iba a pedir ese permiso. Eso era lo que el sobre había dicho también, aunque no con esas palabras exactas. El sobre había dicho: aquí está la verdad de lo que soy y de lo que he hecho y de lo que estoy viviendo. No te lo estoy pidiendo que lo apruebes. Te lo estoy contando porque te quiero y porque ya no. Quiero que el silencio sea el idioma principal entre nosotros. Alguien se movió en la sala. Norma escuchó los pasos de Néstor, reconocibles como el pulso propio, ese paso de mediana edad que todavía tiene algo del paso largo de cuando era adolescente. Apareció en el umbral de la cocina con el cabello revuelto y la cara de quien se despertó a la mitad de la noche y no sabe bien para qué. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, hijo, siéntate si quieres». Néstor se sentó en la silla de enfrente. Miró la luz del extractor, esa luz suave y amarilla. Miró a su madre. «No puedo dormir. Ya lo veo. Sigo pensando en todo». «¿En qué parte?» «En que pasé un año entero tan metido en mis problemas que no vi, que no pregunté,
que dejé que tú cargaras sola algo que no tenías que cargar sola. No es tan diferente de lo que yo hice contigo. No es lo mismo, ¿no? Tú lo hiciste para protegerme. Yo lo hice porque estaba demasiado dentro de mi propio miedo para ver más allá. Norma lo miró. En la luz tenue de la cocina nocturna su hijo parecía más joven, o tal vez simplemente más honesto, que era en cierta manera la misma cosa. Néstor, ¿sabes cuándo fue la última vez que me contaste algo difícil que te estuviera pasando? No para pedirme consejo ni para que yo lo resolviera, solo para contármelo, él pensó. Tardó un momento genuino. Hace mucho, repitió Norma. Y eso no es culpa tuya solamente, es de los dos. Nos fuimos alejando de a poquito, tan de a poco que ninguno de los dos se dio cuenta hasta que el espacio entre nosotros ya era muy grande. Así pasan estas cosas, no de golpe, de a poco. ¿Cómo lo arreglamos? Hablando, como ahorita, de noche en una cocina con la luz del extractor prendida si hace falta. No hay método más sofisticado que ese. Néstor soltó algo que era casi una risa, esa risa de cuando algo es triste y gracioso al mismo tiempo. ¿Cuándo tienes tu próxima cita médica? El 15 de enero. El 15 de enero voy contigo. Ya, dijiste eso. Lo repito para que no puedas olvidarlo. Norma sonrió. Una sonrisa real, de las que llegan solas sin que uno las convoque. Está bien. Se quedaron un rato más en silencio, los dos, en la cocina con la luz del extractor y las macetas de geranios visibles a través de la ventana oscura. Y fue uno de esos silencios que se saben buenos desde adentro. No el silencio de lo que no se puede decir, sino el silencio de lo que ya no necesita decirse, porque ya fue dicho. El silencio del descanso. Vete a dormir, hijo. Tú también. En un rato. Néstor se levantó. Se detuvo junto a su madre. Le puso la mano en el hombro con esa presión breve que decía más de lo que cualquier palabra podría. Luego se fue al sillón de la sala. Norma se quedó otro momento en la cocina, mirando los geranios que no se veían pero que sabía que estaban ahí, pensando en el doctor Reyes y en el 15 de enero y en los 2 ciclos que faltaban y en las posibilidades que estaban de su lado. Pensó en la primavera, en la jacaranda de gloria que en unos meses iba a ser magnífica. Se levantó. Apagó la luz del extractor. La cocina quedó en oscuridad completa por un segundo mientras sus ojos se ajustaban, ese segundo de ceguera que precede a cuando uno empieza a ver de nuevo. Fue a su cuarto. Durmió. Afuera la ciudad seguía. La Ciudad de México en esas noches, entre Navidad y Año Nuevo, tiene algo de provisional y algo de eterno al mismo tiempo, las calles todavía adornadas, pero con los adornos que ya empiezan a parecer cansados, la gente con un pie en el año que termina y otro en el que viene, esa sensación colectiva de pausa que precede a los comienzos. Las historias, pensó Norma antes de quedarse dormida, las historias no terminan, se transforman. Lo que termina son los capítulos, los momentos en que algo tiene que romperse para que pueda acomodarse diferente. Lo que no termina es la historia misma, que sigue cambiando de forma y de temperatura, pero que, mientras haya personas que se quieran, por imperfecto y torpe y asustado que sea ese querer, sigue. El 15 de enero, Néstor llegó a las 8 de la mañana al departamento de Querétaro. Llegó solo, como habían acordado, con 2 cafés de la cafetería de la esquina y con la cara de quien durmió bien, y amaneció con la resolución de quien tomó una decisión y ya no está dando marcha atrás. Norma lo esperaba lista desde las 7:30, con su bolsa y su expediente médico y el cuaderno donde apuntaba las preguntas para el doctor Reyes, ese cuaderno de pastas azules que era ya un documento completo de 8 meses de tratamiento escrito con su letra redonda y deliberada. Le dio el café. Lo recibió. ¿Lista? Lista. Salieron juntos. La mañana de enero en Querétaro era más fría que diciembre en la ciudad, un frío seco y limpio que entraba directo por la nariz y que tenía el olor del invierno en las tierras altas, piedra y pino y algo parecido a la claridad. Caminaron,
hacia el coche de Néstor. Norma llevaba su bolsa. Néstor llevaba los cafés. Sus pasos iban al mismo ritmo, sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado. Esa sincronía que tienen las personas que se conocen muy bien, aunque lo hayan olvidado por un tiempo. El sol de enero entraba horizontal, ese sol bajo y dorado de invierno que no calienta del todo, pero que pinta las cosas con una luz particular, más nítida, más honesta, como si el invierno le quitara a las cosas la neblina de los otros meses y las dejara verse tal como son, tal como son. Eso era suficiente, más que suficiente. Era lo único que en realidad se necesitaba. Ver las cosas tal como son, a las personas tal como son, con sus miedos y sus silencios y sus torpezas y su amor imperfecto que sigue siendo amor, aunque no siempre llegue en la forma correcta, ni en el momento correcto, ni con las palabras correctas. El amor tarda a veces, se equivoca, se esconde detrás de los miedos, deja cartas en sobres blancos, sobre manteles navideños de cuadros rojos y verdes y espera, con la paciencia de lo que sabe que es verdadero, a que alguien las encuentre y las lea y entienda lo que siempre estuvo ahí, debajo de todo, esperando ser visto. Subieron al coche, arrancaron, y la mañana, esa mañana de enero con su luz baja y dorada y su frío limpio, los recibió como recibe cualquier mañana a quienes deciden salir a ella, sin preguntas, sin juicios, con todo el tiempo del mundo por delante. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.